aunque sientas que tal vez no estás viviendo ese tiempo de victoria, que al contrario tú estás viviendo tiempos difíciles, el Señor te trae hoy para decirte que fiel es aquel que te ha llamado y que Él no te sacó del mundo, no te sacó de ese lodo cenagoso, no te sacó de la pocilga para que termines en la misma condición. Si Él te llamó, si Él te sacó de allá, es porque seguramente dentro de sus planes divinos tiene algo mucho mejor para ti. Israel pudo ver con sus propios ojos el poder de Dios obrando a su favor. La buena noticia es que el mismo Dios del pueblo de Israel es nuestro Dios y que Dios no cambia, que eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Su poder no se ha agotado, su mano no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Así que no hagas reparos ni te estanques por la situación que estás viviendo hoy en día, porque hay un Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el creador de todo cuanto existe, el Dios de la Biblia, que hoy te ha traído para darte una palabra. Esa palabra que si tú logras interiorizarla, si logras vivirla, te aseguro que nunca serás el mismo. Dios, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar. Muy buen día para todos. Las personas que nos acompañan a través del internet, sean bienvenidos. Las personas que están aquí en vivo a través de Facebook, que Dios les bendiga en esta hora. Las personas que más adelante a través del canal de YouTube nos sintonizan, se conectan, que Dios les bendiga, Dios les hable. Para todos mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros, que el Señor hoy sea hablando a nuestras vidas. Libro de Éxodo, capítulo 6, a partir del verso 9. Hoy voy a hablarles sobre un tema que he titulado Cuando parece que Dios no responde. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien ha tenido esa inquietud diciendo, bueno, aquí parece que Dios no responde? Y posiblemente nos medimos con otras personas que ni siquiera buscan de Dios. Decimos, pero no puede ser posible que aquella persona, que fulano de tal, que no conoce de Dios, que es un borracho, que es un pernicioso, que es un mentiroso, que es un ladrón, que es un mujeriego, le vaya mejor que yo, que estoy tratando de buscar de Dios. ¿Les ha pasado eso? Bueno, encontré en la Biblia el caso de un hombre que decidió obedecerle a Dios porque Dios le había hecho un llamado, porque Dios tenía un plan y se lo manifestó, tenía una promesa para él, y decide obedecer a Dios y caminar de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Pero se encuentra con la respuesta, o se encuentra con la sorpresa mejor, que Dios no le responde. Vamos a mirar qué pasó y de ahí vamos a extractar algunos principios. Recuerde que los principios no fallan, somos nosotros los que fallamos. Pero que cuando logramos aplicar esos principios de la Biblia, porque este es un manual de vida, es un manual de éxito. Si alguna persona tiene el deseo, el anhelo, algún jovencito, jovencita, tiene el anhelo de tener éxito en esta vida, yo te invito, sigue el manual, porque ese manual te va a llevar por la ruta que te conduce al éxito. ¿Quieres encontrar fracaso, derrota? Pues sencillamente haz caso omiso a lo que está escrito en la palabra, vive tu vida, vive tu mundo como quieras y al final vas a encontrar fracaso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Vamos a mirar qué dice el manual de vida. Éxodo capítulo 6 a partir del verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Diga conmigo, no escucharon. No escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dice el versículo 10, y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto,
para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Diga conmigo, si Dios me lo dijo, ¿por qué no funciona? Tal vez fue el interrogante que Moisés se planteó acá. Y quiero que escuches con mucha atención esta palabra, que la lleves a tu corazón. Porque quizás es una palabra de cierta manera controversial, pero que si tú logras entenderla, va a ser una verdad más que te hará libre. De hecho, así se llama la serie. Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Claro, porque tal vez estamos con esas ataduras, con esos preconceptos, con esas opiniones, con esos estigmas de fracaso, de derrota. Y tal vez a esta altura algunos ya dicen, yo ya tomé la decisión, ya no voy a molestar más, ya no voy a bregar más, yo ya me quedo así. Ya solamente esperar que Dios venga por mí, esperar cuando yo me muera, pero ya me cansé de probar, y me hablaron de la iglesia y comencé a buscar de Dios, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, pero parece que como que Dios no me escucha, como que no ha pasado nada en mi vida. Bien, ese interrogante posiblemente lo tuvo Moisés. Ustedes conocen el contexto de Moisés. Ustedes saben, porque ya lo estuvimos estudiando en la serie, un día que Moisés escucha la voz de Dios en medio de una zarza. ¿Recuerdan eso? Entonces Dios lo llama y le dice, mira Moisés, yo tengo una tarea puntual contigo, tengo una tarea específica, y quiero que te devuelvas a Egipto y hables con los hijos de Israel, hables con mi pueblo, dice Dios, y hables con el faraón, porque yo tengo unos planes para con mi pueblo y los voy a sacar de esa condición de esclavitud. Y quiero que le digas a faraón que deje ir a mi pueblo. Moisés toma esa palabra, que es una promesa, y comienza a andar de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Pero oh sorpresa, que habla a los hijos de Israel, se reúne con su pueblo y les dice, muchachos, ustedes me recuerdan, yo soy Moisés, quiero decirles que hablé con Dios, Dios habló conmigo, y le cuenta la experiencia que tuvo. Y él me dice que les diga a ustedes que nos vamos de acá, que el tiempo de esclavitud ha terminado, que es el tiempo de salir a una tierra de promesa, a una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Obviamente, seguramente Moisés esperó la respuesta del pueblo y que le dijeran qué bueno, y que celebraran y que cantaran, pero la respuesta fue que no lo escucharon. ¿Por qué? Por la congoja de su corazón. Tenían duro su corazón, estaba entristecido. Tal vez era un pueblo que se había acostumbrado ya a vivir en esa situación precaria, esa situación difícil, esa situación sin resultados. Simplemente dijeron, nosotros somos unos esclavos, y ya habían perdido el concepto de pueblo de Dios. No tenían identidad del pueblo de Dios. No sabían quiénes eran en Dios. Simplemente ellos se habían acostumbrado, sus hábitos los habían llevado a que se acostumbrasen a vivir solamente como esclavos. Su estigma, su paradigma, su concepto, el rótulo que tenían, los había enquilosado, los había estancado, estaban ahí frenados. Como posiblemente muchas personas hoy en día están así, que piensan que le quedó grande a Dios, que no van a salir de ahí, que esta situación ya se le salió de las manos a Dios. O tal vez algunos han pensado que como se han equivocado tanto, como han cometido tantos errores, como han fallado tanto, como han pecado tanto, ya Dios no los tiene en cuenta. ¿Alguien que quizá esté pensando de esa manera? Y ahí encontramos un Moisés que seguramente va una y otra vez y le dice, pueblo, escúcheme que nos vamos. Escúcheme que es Dios el que está hablando. Y el pueblo hacía caso omiso. No les interesaba. Va donde Faraón, y Faraón simplemente dice, no, yo no me hable de esto. En su corazón endurecido. Ahora Moisés se comienza a cuestionar. ¿Será que el problema es mío? Porque esa situación espiritual la convierte en una situación personal, como a muchos les pasa. ¿Será que yo soy el del problema? Tal vez Dios tiene razón, pero yo no soy la persona indicada. Tal vez no estoy preparado, no soy el apto para esto. Tal vez sí es una promesa y me ilusioné, o tal vez pensé que era para mí, pero posiblemente era para otra persona. No soy yo el escogido. Yo no soy el que Dios ha llamado. De hecho, Dios que va a poner la mirada en mí, yo soy el más descalificado. Falló tanto que seguramente Dios no me tiene en cuenta. Y ahí se encuentra Moisés. Va una vez, va otra vez. Seguramente su ánimo decayó.
Tal vez entró con mucho garbo, con mucho ímpetu, ¿verdad? Con mucha fuerza, con mucha autoridad, pero de tanto rechazo, de tantos portazos en su cara, terminó desanimado, como tal vez a alguno le puede estar pasando. Que quisieron y que tuvieron el ánimo, que tuvieron el deseo, dijeron sí, esta vez sí es, pero finalmente no encontraron resultados. Y posiblemente me encuentre ahora con personas que a esta altura de su vida están con el ánimo caído. Y porque están en la iglesia porque se acostumbraron, pero realmente perdieron la esencia, la emoción, el deseo, la esperanza de que Dios cambiara su vida, de que Dios le cambiara su familia, que Dios lo sacara de esa crisis, no sé, emocional, familiar, económica, no sé. Entonces simplemente se acostumbraron a estarse sentados en una banca escuchando un mensaje y saber que Dios existe, pero que tal vez hay testimonios de otras personas, hay milagros que Dios ha hecho en otras personas, pero que para ti eso queda completamente al margen. ¿Sí? ¿Se identifican hasta aquí, por favor? Ahí encontramos a Moisés. Moisés diciendo, pero yo creo que mejor estaba afuera. Yo creo que mejor estaba en el desierto. Finalmente, pues sí, era un obrero de Jetro, mi suegro, pero por lo menos de las ovejas me hacían caso. Pero estos no me hacen caso. Ahora Dios me pone una misión que para él no era fácil. Y seguramente Moisés dice, me pone a hablar con el pueblo sabiendo que ese es mi problema. Me cuesta hablar. O sea, póngame otras cosas. Pero tengo que hacer un esfuerzo de hacer cosas que me cuestan. Porque muchas veces Dios demanda de eso que te cuesta, de eso que tú sabes que es difícil, que te has aferrado, y Dios te dice, suéltate de eso, despréndete de eso que tal vez para ti es lo más importante, lo más valioso. Dice, suelta esa relación, suelta ese hábito, suelta lo que sea. Entonces la gente se pregunta también como Moisés, solté aquello que me costó mucho, ¿para esto? ¿Para nada? ¿Para seguir en lo mismo? Dejé esa relación que me dolió dejarla, que tuve que desarraigarme y me quedó desbaratado el corazón por obediencia a Dios. ¿Para esto? ¿Para seguir en lo mismo? ¿Verdad? Eso es un interrogante que muchos tenemos. Pero quiero que por favor no lo tome como que tú eres el problema, que tú eres la dificultad, o como que Dios no responde. Entonces Dios tiene que encontrarse un día con Moisés y decirle, vea Moisés, no te congojes tanto, no te llenes de tristeza, de dolor, porque el problema no es Egipto, el problema no son los hijos de Israel, el problema no eres tú, el problema tampoco soy yo. Entonces una serie de interrogantes para Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema y la razón por la cual el faraón te rechaza y tiene el corazón endurecido es porque yo mismo, dice Dios, le endurecí el corazón a Faraón. Entonces uno se podría tener un interrogante, a ver, pero ahí no entiende uno a Dios, ¿cierto? Algunos se dirán, Dios me manda que convenza a Faraón, que saque al pueblo de Israel de esclavitud, pero el mismo Dios es el que endurece el corazón a Faraón para que Faraón no me escuche. Entonces, ¿qué pasa? Dios me hace que tome decisiones, y cuando tomo las decisiones, entonces no me sale eso. Quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de actividad, y voy a buscar una actividad que supuestamente es agradable ante Dios, y las puertas se cierran. Antes, cuando hacía cosas que no eran agradables, pues algo tenía, y ahora, entonces ahí se encuentra Moisés, ni en el desierto, ni ahora en Egipto. Entonces, ¿qué hace Moisés? Entonces dice, mira, yo quiero que por favor te detengas un poquito, Moisés, no lo tomes a personal, no me eche la culpa ni busques culpables. Yo fui el que endurecí el corazón de Faraón. ¿Y sabe por qué? Y comienza a explicarle a Dios. ¿Sabe por qué lo endurecí? Porque yo quiero que Faraón me conozca como el Dios eterno, el Dios de los cielos. Vayan por favor a su Biblia, Éxodo capítulo 7, versículo 2. Aquí hay un principio que quiero que lo tengas en cuenta. Cuando Dios, escuche esto por favor, cuando Dios quiere hacer algo grande en la vida de una persona, normalmente coloca obstáculos, coloca dificultades, coloca
situaciones difíciles, porque detrás de esas situaciones difíciles hay una manifestación extraordinaria de Dios para tu vida. Para aquellas personas que tienen el interrogante, aquellas personas que dicen no me sale nada, es que por aquí, por ahí no me sale nada. Hoy Dios las trae para decirles: sigue adelante, porque yo tengo para ti algo maravilloso, algo extraordinario, que vas a quedar perplejo y que los demás van a quedar asombrados de lo que yo voy a hacer contigo. Escuche por favor. Éxodo capítulo 7 versículo 2. Tú dirás las cosas que yo te mandé. Aquí es la instrucción de Dios para Moisés y él hace caso de esto. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y escuche lo que dice el verso 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién está hablando ahí? Entonces, ¿quién fue el que endureció el corazón de Faraón? Dios mismo. Dice: y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Quién es el que pone la mano? Dios. Pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán, escuche lo que dice la Biblia, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces Dios endurece el corazón de Faraón en primera medida para demostrarle a Faraón que el Dios de los cielos, que Jehová de los ejércitos, es más poderoso que cualquier ser de esta tierra, que cualquier Dios de esta tierra. Y Dios tiene que permitir esto para que de esta manera Faraón y todo Egipto y todo Israel puedan verdaderamente conocer al Dios de los cielos. No se le iba a poner fácil, porque en la medida que hay tropiezos, en la medida que hay obstáculos, ahí es donde Dios se glorifica. Así que si tú estás pasando un momento duro, difícil en tu vida, mantente firme. No declines, no desistas, no te desvíes del camino. Al contrario, mantente firme, porque está próxima una bendición para tu vida. Algo maravilloso y extraordinario. Obvio, en estas temporadas, en esta época, vienen muchas cosas, vienen muchos pensamientos. El enemigo comienza a hablarle en los oídos. Suelta eso, no vuelva a la iglesia, no ore más, no vaya, no haga, para que te sueltes de Dios y que te pierdas esta promesa que Dios dejó en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 a través del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Escuchen, ¿quién es aquel que puede hacer cosas abundantes y poderosas? ¿Quién es? Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Recuerde que una de las cosas que más tú y yo tenemos que aprender a desarrollar día con día se llama la fe. Se llama el saber esperar en Dios, se llama el saber confiar en Dios, se llama el poner nuestra confianza absoluta en Dios. Porque cuando Dios encuentra un hombre, una mujer de fe, Dios se agrada con esa persona. Pero en caso contrario, cuando la persona pierde la fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. De manera pues que lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes, aunque con nuestros ojos físicos no veamos las cosas. Algo está sucediendo en el plano espiritual, que si nos mantenemos firmes, eso que está en el plano espiritual va a bajar y lo vamos a ver materializado. Entonces está la dicotomía, está la lucha entre ¿qué hago? ¿Me mantengo en Dios? ¿O qué hago? Mejor me vuelvo al mundo. Y mi consejo pastoral es: nunca te devuelvas a Egipto, nunca te devuelvas al mundo. Nadie ni nada te podrá dar lo que Dios te puede dar. Mantente firme, dice el apóstol Pablo, según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder se llama el Espíritu Santo en nosotros. Preocúpate
por mantener una comunión con Dios, una relación íntima con el Espíritu Santo. Preocúpate por crecer espiritualmente. Preocúpate por ser cada día más lleno del Espíritu Santo. Conéctate con Dios. Mantente firme. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera dejado esto? Si Moisés hubiera creído, no, yo no sirvo para esto. No, yo por lo que soy tatareto, esto no es para mí. Y se devuelve. No podía haber visto todo lo que vio. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a mirar el cuadro. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido las cosas fáciles como a muchos les gusta que sea fácil? Como muchos pensaron que yo vengo a la iglesia, un par de reuniones y ya, y listo, y todo tiene que cambiar. No es así de fácil. Es un camino angosto, estrecho, pero el final es un final de victoria. Veníamos de un camino amplio, espacioso. Hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero que su fin es un fin de ¿qué? De muerte. Y el camino estrecho nos lleva a tener que restringirnos de muchas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, pero que al final, diga conmigo, vale la pena. Vale la pena, amados. No estamos perdiendo el tiempo, ni usted ni yo estamos perdiendo el tiempo. Estamos hablando de un Dios que lo que dice es verdad y que lo que dice lo cumple, y que las promesas de Dios se hacen realidad, que ninguna palabra que Dios te haya dado, ninguna promesa que Dios te haya dado va a caer por tierra, que todas las promesas de Dios para tu vida se van a hacer una realidad. ¿Lo puedes creer? Bueno, Moisés lo creía. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido fácil? A ver, vamos a mirar ese cuadro. Si llega Moisés, recibe la orden de Dios y le dice, vaya y hable con mis hijos que los voy a sacar de allá. Entonces Moisés viene y habla con los hijos, con el pueblo de Israel, los reúne y dice, muchachos, nos vamos, armen maletas que nos vamos. Y comienza todo el pueblo a decir, niños, recojan los juguetes que nos vamos. Listo, Moisés, ¿y cuándo nos vamos? Tranquilo, yo les voy a avisar. Listo, cuando usted diga estamos ahí, prestos para arrancar. Fácil, ¿no? Chévere, porque Dios le habló y él va y hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Inmediatamente encuentra una respuesta. Muy fácil, entonces sería el cristianismo. Muy fácil sería seguir a Dios, ¿verdad? Sería muy chévere. Estarían los lugares llenos escuchando de Dios, porque como es tan fácil. ¿Qué hubiera pasado si iba a hablar con el faraón? Faraón, discúlpeme, necesito hablar con usted. Cuénteme, Moisés. Oiga, y ese milagro de verlo, siéntese, por favor, tómese un tintico y que es de su vida. Aquí lo hemos extrañado, Moisés. Usted sabe que puede contar conmigo lo que usted necesite, conmigo. Para eso, usted vivió mucho tiempo aquí en Palacio y usted es de la casa. ¿Qué necesitas, Moisés? Cuéntame. ¿Qué te trae por acá, Moisés? No, es que vengo de parte de Dios para decirle que necesitamos que el pueblo sea liberado, que el pueblo salga, que el pueblo no tiene por qué estar más en esclavitud. Dios lo ha dicho. No, listo. Mire, Julio, prepáreme los mejores buses, porque este pueblo se va y quiero que se vayan cómodos. Los mejores buses. Listo, que se vayan. Se van y los acribillan después. ¿Qué pasaría si fuese así? ¿Qué sucedería si fuese así? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Dios, ustedes saben, conocen la historia, no voy a profundizar porque ustedes la conocen muy bien. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con los egipcios? ¿Qué pasó con Faraón? Fueron endurecidos el corazón de Faraón, la gente fue renuente, la gente como que, ¿será que sí? Habían perdido todo su concepto de Dios. No tenían el concepto de Dios como tal vez tú lo tienes. Eso espero. De un Dios todopoderoso, de un Dios que no le queda grande absolutamente nada, un Dios que siempre lo que promete lo cumple, un Dios que cuida de ti, un Dios que te protege, un Dios que te provee, un Dios que ha estado ahí pendiente, que es tu padre, que es tu hacedor, que es tu esposo, que es tu proveedor, que es todo. Pero ellos habían perdido ese concepto porque estaban llenos de dioses, porque habían vivido mucho tiempo en esclavitud. De hecho, muchos nacieron en Egipto y no conocían a nadie más sino a los dioses de los egipcios. Usted sabe que Dios, cuando ve el corazón endurecido, cuando ve lo renuente del pueblo, ¿qué hace Dios entonces? ¿Cuál es la estrategia de Dios? ¿Qué hace? Tiene que enviar unas plagas. O usted me los deja ir a las buenas o me los deja ir a las malas. Pero lo que es, yo saco a mi pueblo de esclavitud. No quiso las buenas, entonces vamos a las malas. Así es Dios. Así Dios tiene que tratar con muchos, o a las buenas o a las malas, por consejo o por golpes, pero que aprende. Y yo les digo, es mejor por consejos y no por golpes. Pero hay mucha gente que le gusta aprender por golpes.
porque no quieren caminar dando pasos de fe, sino que hasta que no experimenten. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las plagas. ¿Cuántas plagas vinieron? Úpale, ¿cómo estudiamos? ¿Cuántas plagas? 10 plagas. Bien, muy bien, está muy bien. 10 plagas. Y esas plagas atacaban directamente a cada deidad, entiéndase, cada dios. Y les estaba destruyendo cada uno de sus dioses. Cada uno de sus dioses. Y Egipto, junto con Faraón, pudieron darse cuenta que el Dios de los cielos era mucho más poderoso que cualquiera de sus dioses, a los cuales durante mucho tiempo, toda la vida, habían creído. Si hubiese sido tan fácil, entonces, número uno, Egipto no hubiera conocido al poderoso Dios de los cielos. ¿Me están entendiendo hasta aquí, por favor? Porque las cosas no tienen que ser necesariamente tan fáciles. Porque entonces no vas a valorar las cosas. Porque entonces no vas a estimar. Porque entonces no lo vas a reconocer como un milagro. Porque si tú tienes una fugia económica, por ejemplo, y es muy fácil sacar prestado, es muy fácil pedirle al agiotista, al gota a gota, al banco, cualquier persona que te preste, es muy fácil. Entonces es muy fácil. Y ya pagué, gracias a Dios, gracias por el banco, porque me prestó esa plata y salí de la deuda. No estás conociendo a Dios todavía. Pero ¿qué pasa si todas las puertas se cierran? No, pastor, es que nada me ha creído, nada. ¿Quién permite que las puertas se cierren? Muchas veces Dios las permite, para que a través de que tú entiendas que no son las instituciones, que no son las entidades, que no es ninguna otra persona, sino que solamente Dios, y que tenemos que depender de Dios. Entonces, algunos lo podemos entender mucho más fácil, lo pueden entender más fácil, pero otros tienen que pasar por muchas quiebras, muchos fracasos, muchas derrotas, para entender finalmente que tienen que aprender a depender solamente del Dios de los cielos. Entonces, número uno, si hubiera sido tan fácil, entonces Israel y Egipto y Faraón y todos no hubieran conocido, diga conmigo, no hubieran conocido lo sobrenatural de Dios. Es que eran cosas sobrenaturales cuando vieron esas plagas, cosas que eran terribles, que nadie podía creer. Número dos, que no hubieran entonces dado el lugar a Dios y no hubieran colocado entonces a sus dioses por debajo de Dios. Dios tuvo que manifestarse para que ellos pudieran entender que el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, tu Dios, mi Dios, el Dios de Israel, es más grande y más poderoso que cualquier Dios o diosecitos que quieran montar en esta tierra. Razón por la cual tú tienes que estar seguro, escúchame, tú tienes que tener la certeza, la seguridad que al Dios que tú sigues, que la palabra que está escrita en la Biblia es verdad, y que ese Dios es más grande y poderoso, y que ninguna circunstancia, y que ningún problema, y que ninguna dificultad podrá estar por encima del Dios de los cielos. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Pero escúcheme, número 3. Si no hubiese pasado lo que pasó, si Dios no hubiera actuado como actuó, entonces los egipcios, escúchame esto, los egipcios no hubieran conocido la bondad de Dios hacia su pueblo. Ellos se quedaron asombrados de cómo todo le estaba pasando a ellos, a los egipcios, y no era tocado el pueblo de Dios. Era increíble. Ellos pudieron ver que efectivamente escuchen esto, estar bajo la cobertura de Dios siempre traerá resultados. Y decían, todo esto que está pasando, por ejemplo, cuando murieron los primogénitos, ese alarido y toda la gente gritando, ¡ay, se murió mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Gritaban todos los egipcios. Pero en las aldeas del pueblo de Dios, de los israelitas, tranquilos, sus hijos no fueron tocados. Ellos pudieron, si no hubiera pasado lo que pasó, no hubieran conocido la bondad de Dios hacia su pueblo. Y quiero decirle que esa misma bondad sigue primando hoy en día. Que Dios sigue guardándote, Dios sigue cuidándote, que Dios sigue protegiendo a su pueblo, que Dios te sigue teniendo en su mano, y que Dios va a demostrar en esta tierra, tarde que temprano, más temprano que tarde, va a demostrar que verdaderamente hay una diferencia entre buscar a Dios y aquellos que no le buscan. ¿Tú dónde quieres estar?
cuando se evidencie eso, cuando la gente tenga que notar eso. ¿Qué va a pasar cuando venga el rapto de la iglesia? Se va a notar esa gran diferencia, donde tú ya no vas a estar acá y no vas a tener que vivir todo lo que van a vivir aquellos que no han puesto la confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Un día tendrán que decir, wow, ¿y cuántas veces escuchamos hablar de Dios? ¿Y cuántas veces me invitaron a la iglesia? ¿Y cuántas veces tuve la oportunidad de leer la Biblia? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de buscar a Dios y nunca lo hice? ¿Por qué no lo hice? Un día van a notar la gran diferencia, pero también a su vez van a notar la bondad de Dios. Van a notar que todo esto que tú puedes estar hoy necesitando y que careces y que, no, pastor, pero es que no me parece justo, toda la vida he tenido que luchar, toda la vida me ha tocado duro y difícil. Eso no es nada. Así tengas que sufrir 80, 90 años en esta tierra, no es nada, no es nada comparado con todas las bendiciones y todo lo grande que Dios tiene para ti. ¿Qué son 80, 90, 100 años frente a una eternidad que Dios tiene para ti? ¿Podrá hacer algo eso? ¿Qué será lo más importante para ti dentro de 100 años, por exagerar? ¿Qué será lo más importante? A ver, ponte a pensar, ¿qué será lo más importante para ti dentro de 100 años? Para algunos son 15 años, 10 años o 2 años. ¿Qué será lo más importante? ¿Será que en 100 años, será que es importante la casa, el carro, las deudas, que la ropa? ¿Será que eso es importante dentro de 100 años? No. Lo más importante dentro de 100, casi que les aseguro que todos los que estamos aquí dentro de 100 años no estamos en esta tierra. Casi que les aseguro, no, pueden haber milagros por ahí. Entonces, ¿qué será lo más importante, amados? ¿Por qué nos preocupamos de cosas que son efímeras, pasajeras, triviales? ¿Por qué nos enfocamos en lo grande, en lo maravilloso? Eso lo pudieron ver ellos. Número 4. Esto es maravilloso. Si Dios los hubiera sacado de una manera tan fácil, solamente como móntese al bus y váyase, no hubiera salido el pueblo de Dios tan enriquecido como salió de Egipto. Ustedes saben que fruto de todo lo que pasó, el faraón dio una orden. Dijo, esto nos acabaron, esto nos aniquilaron, nos llenaron a todos de piojos, no, que se vaya esta gente. Mire, denle todo, las alhajas, los tesoros, denle todo. Usted sabe que el pueblo de Israel no salió con las manos vacías. El pueblo de Israel salió lleno de riquezas. Si Dios no los hubiera sacado de esa manera, si Dios no hubiera actuado de esa manera, si Dios no hubiera tenido un plan mucho mejor para ellos, hubieran salido, perdón la palabra, vaciados. Salieron enriquecidos, salieron multimillonarios. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y quería que su pueblo saliera de esa manera. ¿Lo están entendiendo, por favor? Porque los planes de Dios, diga conmigo, son mucho mejores que los de nosotros. Si no hubiera pasado eso, los pueblos no hubieran temido al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Los pueblos a partir de ahí, eso hubo un cambio tremendo. Para que lo leemos y como no vivimos eso, entonces pasa muy. Pero a partir de ahí, escuchen, ellos tuvieron una identidad. Ellos a partir de ahí sabían quién era Dios. Sacaban pecho. El Dios de los cielos está con nosotros, es nuestro respaldo. Y por donde ellos iban, la gente les temía. Es un hijo de Dios. Con los hijos de Dios, que nadie se meta. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa identidad todavía. Lo que pasa es que tenemos el concepto de Dios, hablamos de Dios, escuchamos de Dios, pero no sabemos quiénes somos en Dios. Porque si tú supieras, si tú vivieras, si tú interiorizaras y si tú caminaras bajo ese concepto, tú no te dejarías irrespetar, tú no vivirías como tal vez vives con esa mentalidad de fracasado, derrotado, de ay pobrecito, el pobrito de la familia, el cristiano. No, amados, ellos no. Ellos sabían que el Dios de los cielos estaba con ellos y que era el respaldo y que era un privilegio decir que eran hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántos viven como hijos de Dios? Eso quisiera, que viviéramos como hijos de Dios, que viviéramos lo que se predica, lo que decimos, lo que escuchamos. Escúcheme, un día una mujer que era sustituta en Jericó aloja a unos espías cuando van a tomar Jericó. Ustedes conocen la historia, está en el libro de Josué,
capítulo 2. Y cuando los aloja, tiene una conversación con ellos y dice: oigan, muchachos, mis respetos, ustedes son hijos de Dios. Quiero decirles que aquí los respetan mucho, aquí les temen mucho, porque ustedes tienen un Dios tremendo y poderoso. ¿Cómo nos gustaría tener ese Dios? ¿Cómo nos gustaría tener esa palabra que ustedes reciben? ¿Cómo nos gustaría tener esas promesas que ustedes reciben? ¿Cómo nos gustaría caminar en esta tierra con esa cobertura que ustedes tienen? Y dice en el versículo 8 de Josué capítulo 2: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Escúcheme, no la tenían todavía, no habían tomado posesión, no la habían conquistado, pero ellos ya sabían que esa tierra le pertenecía ¿a quién? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. O sea, no lo tenían todavía, pero ellos sabían que cuando se aproximaran, que cuando llegaran, que cuando tocaran esas tierras, el pueblo de Dios tenía que soltar todo, porque esos con ellos no se meten. Escuche lo que sigue diciendo: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis ¿qué? Destruido. O sea, ellos tenían mucha autoridad, como tú y yo tenemos que tener autoridad, amados. Yo creo que ya es el momento de vivir un cristianismo, de dejar esa teoría y lo demás, y caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de reflejar quién eres en Dios, de vivir bajo esa cobertura y ese respaldo que Dios te da, de obedecer lo que Dios te dice, de no desistir, de no estar de un lado para otro, de sí, de no, como las olas, de mantenerse firmes. Y cuando ellos llegaban, entonces sabían que tenían muchas riquezas, sabían que Dios los respaldaba. Entonces querían tomar ventaja. Oye, ahí vienen unos judíos, y si los saqueamos, y si le robamos, entre platica, y si lo robamos. El otro decía: usted ni se le ocurra meterse con ellos. ¿Por qué no? Tienen plata. No, ¿ustedes no han escuchado la historia? ¿Ustedes no saben el Dios que ellos tienen? ¿Es que ustedes no se han dado cuenta? ¿No han leído? ¿No han visto todas las evidencias? Vienen de Egipto, arruinaron Egipto, llenaron de piojos a toda esa gente. Allá están todos piojosos, los que quedaron, porque mataron al ejército, los dejaron sin 5. No se metan con ellos, porque Dios los respalda. Wow. La buena noticia es que el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y por causa de Dios en nosotros, la gente debería respetarnos. Y tú tienes que hacerte respetar como una hija de Dios y un hijo de Dios. Pero para eso tienes que vivir digno como un hijo de Dios, una hija de Dios. Te tienes que mantener firme. Moisés, a pesar de no ver los resultados, se mantuvo firme. Escúchenme. ¿Cuál es el problema de muchos? Yo no sé si aquí hay alguien, no sé, y si se molesta, por favor, discúlpame. Que frente a un momento difícil, frente a una crisis, la actitud de esas personas que no han conocido a Dios todavía, que conocen una teoría, la actitud, ¿y sabe cómo las conoces? Una persona que no conoce a Dios, ¿sabe cómo las identificas? Porque cuando tiene un problema, una dificultad, lo primero que hacen es: ay, pero ¿por qué? Pero mire. Se quejan, se la pasan dando lástima, se la pasan buscando socorro de todo mundo, a ver quién le ayuda. Y yo quiero decirles, darle ese consejo desde mi corazón. En lugar de que te quejes tanto, en lugar de que te la pases llorando tanto y haciendo tanto drama, que debería ser como protagonista de una serie por allá de esas telenovelas de México, porque son dramáticas,
Su vida es un caos, su vida, o sea, si alguien se sienta a hablar, a tomarse un tinto contigo, termina llorando esa persona cuando tú comienzas a contarle todo lo que ha pasado en tu vida. Si cambiaras el discurso y dejaras de quejarte tanto, y en lugar de quejarte tanto, adoraras a Dios, podría haber la mano de Dios obrando a tu favor. Si hubo algo que Dios detestó, que Dios rechazó, que Dios condenó, que Dios censuró, fue la queja del pueblo. Pero Dios, pero solo maná, pero Dios. Y esa queja le frenó las bendiciones. Ustedes notarán que no todos los que Dios sacó de Egipto entraron en la tierra de las promesas. No entraron. Sí entró mucha gente, pero la gente que entró fue la descendencia, fueron los que nacieron durante ese trayecto en desierto. Pero de la gente que salió de Egipto y que entró a la postre, a la tierra de bendición, ¿sabe de todos esos millones cuántos entraron? ¿Cuántos? 2. Josué y Caleb, porque tenían un corazón distinto. El resto, los quejumbrosos, entraron muchos, pero ya eso era una nueva generación. Porque los quejumbrosos. Y esto es importante, que tú puedas entender, escúchame esto, que tú puedas entender quién eres en Dios. Y que tú impregnes a la gente y que con tu vida, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, la gente diga, oiga, me gusta la forma de hablar de ella, porque tiene una confianza de Dios grande, todopoderoso. No el Dios de una estampita, no el Dios de una imagen, no. En el Dios de los cielos, en el poderoso Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, en el Dios que pelea las batallas, en el Dios que no ha perdido ni una sola batalla, y que tu batalla Dios no la va a perder si es que tú verdaderamente decides confiar en Él. Eso se llama fe. ¿Qué es qué? Confianza absoluta en Dios. Tú confías en Dios, pero confías en el gota a gota. Confías en Dios, pero confías en la suegra. Confías en Dios, pero confías en el compadre. No, solo en Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, dentro de los pecados que Dios más aborrece, se llama la ¿qué? La idolatría. Y la idolatría es compartir la gloria de Dios con otro. Es quitarle el lugar a Dios, es poner a Dios, a otras cosas por encima de Dios. Cualquier cosa que sea. Llámese su trabajo, llámese lo que sea, sus hijos, su carro, lo que sea, su dinero. Todo lo que tú pongas por encima de Dios se convierte en idolatría, y eso lo aborrece Dios. ¿A dónde estamos llegando? Que la gente que le agrada a Dios y la gente que va a ver las maravillas de Dios es una gente que se decide, pase lo que pase, siempre confiar en Dios. Moisés seguía hablándoles, seguía diciéndoles, no importa, no he visto los resultados, no he visto nada, pero si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? No sé, pero por ahora voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Diga al que está a su lado, es tiempo de hacer lo que nos corresponde hacer. Seamos obedientes, amados. Aunque no vea las cosas. Un día, un hombre llamado Jesús de Nazaret, ¿lo han escuchado? ¿Sí? Qué bien. Jesús de Nazaret un día le dijo a sus discípulos, muchachos, vayan siguiendo, yo les llego allá, pasen al otro lado. Ellos obedientes, cuando uno hace lo que Dios dice, pero no hay respuesta. Ellos toman sus barcas y se disponen a ir al otro lado. Oh sorpresa, apenas se suben a las barcas comienza una tempestad terrible, terrible. Y no faltó el que dijo, pero para esto nos sacó Dios. Mejor nos hubiera dejado allá. Mire esta tormenta. Dios nos trajo para matarnos. Eso no fue lo mismo que dijeron el pueblo de Israel. Mejor estaremos allá comiendo cebollas y ajos y no estar acá. Mejor haber muerto allá y no morir aquí en el desierto. Para eso nos trajo Dios. Y ahí se estaban quejando. Pero Jesús nos manda a venir y mire lo que pasa. Mire el frío que tenemos. Estamos lavados. ¿Qué hacemos? Tenemos frío, tenemos hambre. Para eso nos trajo el Señor. Y Dios tiene que decirle, tranquilos, vamos al otro lado, que yo tengo un plan mejor que el que ustedes piensan. Entonces algunos están en esa emparamada, en esa mojada, en esa situación, y dice, tranquilo, no se descompongan. Más adelante en Marcos capítulo 4, nuevamente va Jesús con los discípulos, pero en esa oportunidad Jesús está con ellos en la barca y ustedes conocen la historia. Y no faltó el que le dijo, Jesús, Jesús, oiga, levántese, despiértese, ¿no ves que nos vamos a ahogar? ¿No ves que nos vamos a morir?
Y Dios tenía un plan en todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Ustedes saben lo que sucedió? Los milagros que pasaron después de todo eso. El poder que Jesús demostró ahí. Se para, se pone en pie y detiene las olas. Todo esto para que la gente conozca y aprenda que tiene que depender de Dios. Aprender a confiar en Dios. Que aprendan a conocer el poder de Dios. Y que dejen de estar en dos corrientes. ¿Qué hago? ¿Me decido por Dios? No, ¿qué hago? Hoy en el mundo, mañana queriendo buscar de Dios. No, yo creo que es el tiempo de tomar una decisión y decir: Señor, me voy a jugar solo contigo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Así con mis ojos no pueda ver lo que tengo que ver. Ahora, todo esto me lleva a que tengamos en cuenta 4 o 5 puntos que son muy importantes, que quiero que los guardes en tu corazón, porque las situaciones, mire lo que quiero decirte, guárdalo en tu mente. Las situaciones fáciles que pasen en tu vida van a traer respuestas simples de Dios. O sea, si es fácil, pues va a ser una respuesta simple. Pero las cosas difíciles, duras que tengas que pasar, vas a experimentar cosas maravillosas ante tus ojos. ¿Qué quieres? ¿Lo fácil, lo normal, lo común? ¿O quieres que Dios haga cosas extraordinarias en tu vida? Y yo sé que a la altura de tu vida, al día de hoy, algunos están esperando es un milagro. No, ya, lo único que me saca aquí es un milagro, y no hay nada que hacer. Que este diagnóstico médico, ya todos los médicos hicieron junta médica y dijeron: no hay nada que hacer, eso ya no hay nada que hacer, desahuciado. Entonces lo único que necesitas es un milagro de Dios, para que aquellos aquellos médicos queden enmudecidos viendo el poder de Dios. Entonces hay cosas que si fuera fácil, es una gripa, no tomes esto, pues qué gloria va a tener Dios. Pero cuando son cosas complejas, difíciles, ahí es donde Dios se manifiesta. Y escuche lo que quiero que tengas en cuenta. Principios para aquellas personas que dicen: he tratado de hacer lo que Dios dice, he tratado de obedecer a Dios, he tratado de caminar como Dios manda, he tratado de obedecer al máximo y no veo resultados. ¿Alguien así, por favor? Levanta la mano. Muy bien, veo varias manos levantadas. Consejo número 1: nunca te rindas. ¿Nunca qué? Te rindas. Así no veas las cosas. Recuerda que no hay prueba que Dios envíe o permite que venga a tu vida que tú no puedas soportar. O sea, tú la puedes soportar. Y eso que estás viviendo es porque el mismo Dios, creador de todo, sabe que tú puedes soportar eso. Y que detrás de eso hay una lección que Dios te quiere enseñar. Pero que tienes que pasar esa asignatura. Tienes que pasar esa materia para que seas aprobada como los estudiantes. Pues muy fácil. Entonces, para aprender a nadar, hago un curso por correspondencia, un curso virtual de cómo nadar, y le llega su certificado, pero nunca te lanzaste a la piscina. ¿Sí o no? Pues, no, yo es que mire el diploma que tengo: nadador profesional, nadador élite. Excelente, qué buen diploma. Pero no, yo en la piscina no me le meto ni loco. No, tenemos que meternos a la piscina, perdón la palabra, tenemos que tragar agua, tenemos que pasar sustos, tenemos que pasar momentos difíciles que sentimos que ya no puedo, que por favor, profe, ayúdeme, y tirarle el palo para que lo saquen, ¿o no? Pero que al final, ¿qué? Pasamos la prueba. Y que tenías ahí tu instructor y que no te iba a dejar ahogar porque estabas ahí, pero quería que nadara, ¿o no? Entonces, nunca te rindas. Sigue adelante en Dios. Yo te animo, sigue adelante, aunque no vea la respuesta. Síguele creyendo a Dios, sigue orando, sigue buscando de Dios, sigue firme en Dios, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo ¿qué? En lo poco, Dios lo pondrá ¿qué? En lo mucho. Pues si no eres fiel ni siquiera para ir a la iglesia, si no eres fiel ni siquiera para orar, si no eres fiel para hacer lo básico, lo mínimo, ¿cómo pretendes que Dios te respalde, que Dios esté con...? No, amados, mantente, diga que el que está a su lado, diga, mantente firme, pase lo que pase. Un día Dios le dijo a un profeta: sigue profetizando. No, nadie me escucha, no importa, sigue profetizando. Dale, no te quedes. Sigue cumpliendo tu labor. Sigue haciendo lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Mantente firme. Que no ve resultados todavía, no importa. Que los demás se burlan, no importa. Que los demás te critiquen, no importa. Que los demás te ganen come ladrillos. Sí, no importa lo que le diga. Tú estás firme creyéndole a Dios, porque tarde que temprano vendrá la respuesta. Amén.
Yo tengo un llamado, Dios me hizo un llamado. Y a veces veo mucha gente, a veces poquita gente, pero sigo. Y si ustedes me dicen, pastor, la semana entrante no puedo venir, tranquilos. Yo igual voy a estar acá, si Dios me permite, me da la vida y la salud, y voy a seguir predicando. Llevo casi 20 años predicando. De la gente que me conoce de mucho tiempo, yo creo que de todo este tiempo, si no he estado un domingo, ha sido todos los santísimos domingos que Dios me permite estar, aquí he estado. Venga usted o no venga yo. ¿Sabe por qué? Porque es que es mi responsabilidad con Dios. Porque yo entendí que yo soy como el conductor de un bus. Y yo voy en este trayecto, y ahí voy en el bus. Los que se quieran montar en el bus, súper bienvenidos. El que quiera bajar del bus, lo sentimos, ¿qué es? Porque yo entendí que al final Dios me va a calificar, Dios me va a evaluar, no por la gente que se montó en el bus, sino por la ruta que haya terminado. Punto. Entonces yo voy por lo mío. Voy a terminar mi ruta. Si tú quieres estar en el bus, súper bienvenido. Punto. Tú tienes tu bus, tú tienes tu ruta, cumple tu ruta, porque Dios al final te va a pedir es si cumpliste con la ruta. Punto. Le predicaste a tu familia, le predicaste a tus hijos, no lo hicieron, no quisieron, allá ellos tendrán que responderle a Dios. Tú haces tu labor, tú cumples tu labor. Viniste a la iglesia, los demás, no, yo me quedo durmiendo, no, yo me la veo por Facebook. Ok, yes. Pero yo estoy ahí, no dejándonos de congregar como algunos ya cogieron la costumbre. ¿Algunos qué? Ya cogieron la costumbre. No, es que está lloviendo, pastor. La reunión de esta mañana fue una reunión tremenda, tremenda. Yo dije, eso es solo para valientes, que llegaron mojaditos, llovinados, pero ahí estuvieron. No importa. Cuando uno es esforzado y valiente y adfiere lo poco, Dios lo pondrá ¿qué? En lo mucho. Hagamos lo que tenemos que hacer. A mí me aterra cuando alguien dice, pastor, mire, yo quiero decir, me voy a tomar un descansito, pastor, en la iglesia. Okay. Yo no lo puedo forzar, no puedo obligar. Algunos se toman sus descansos. Digo, usted algún día dice, voy a descansar de comer, yo no voy a volver a comer. ¿Qué pasa si dejas de comer? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién pierde cuando tú no vienes a la iglesia? Pregunto. ¿Dios? ¿Dios se pone triste? Ay, no vino mi hija fulano de tal. ¿Dios se pone triste? No. ¿Dios deja de ser Dios porque tú no vengas? No. ¿Quién pierde, Dios o nosotros? Nosotros perdemos. Dios sigue siendo Dios. Suena duro, pero así es y lo tomo para mí también. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces, sigue, no te rindas. No, así no veas resultados. Ni por la... Es que, pastor, es que conociera mi situación, pastor. Es que realmente no tengo ni para el bus, pastor. ¿Qué pasa? Una caminadita, ¿sienta bien o no? Nos ayuda mucho. Y de hecho estamos en una ciudad tan pequeña que podríamos movernos a cualquier lugar de esta ciudad, nos podríamos ir a pie y no hay ningún problema, ¿o no? Claro, lo podemos hacer, pero ponemos excusas. Es que está lloviendo, pastor. Una chaquetita, una sombrillita, una bolsa, pero ese no hay disculpa, ¿verdad? No hay disculpa. Me hace acordar de la historia de una chica que tomaron, digamos, prisionera y la llevaron a una tierra, Siria. Y en Siria, esta mujer la convirtió en una esclava, en una sirvienta, en una casa, y era la sirvienta. Había perdido su libertad y ahora una sirvienta. Era el pueblo de Dios. Tenía el pretexto para decir, pues que yo como estoy aquí de sirvienta, ¿yo qué voy a hacer la obra de Dios? No. Un día su jefe se enferma, una enfermedad delicada. Y esta niña no tiene ningún reparo para decirle, mira jefe, si me permite, disculpe, no se va a molestar lo que voy a decir. Yo tengo a una persona que lo puede sanar, que es poderoso. Y él usa un profeta. ¿Por qué no va donde el profeta, mi señor? Para que Dios haga el milagro. ¿Qué profeta? Tengo aquí mi Dios, tengo mis cosas, yo tengo plata, yo pago mis servicios y lo demás. Okay. Y le seguía insistiendo, vaya, yo sé por qué lo digo, vaya. Un día le toca el corazón a este hombre y se va. Este hombre se llamaba Naamán. ¿Han escuchado la historia? Y el tipo tenía una lepra, o sea, ya la gente dice. Pero hace caso, le resumo la historia. Va, lo mandan a lavarse en un estanque, ustedes saben, allá en un río. Y su piel sale, después de que se zambulle, sale su piel mejor que la de un bebé, limpiecito. Y Naamán dice, qué cosa tan impresionante ese Dios de esta sirvienta.
y comenzó a predicar a la gente. Conclusión, esa nación se convirtió al Señor gracias a que una sirvienta le predicó y no se escondió ni se justificó en su condición para no hacer la obra. Esta mujer, que ni siquiera está el nombre, una muchacha, esta mujer seguramente ya en el cielo, porque ya murió, ¿sí sabían? Ya murió, seguramente recibió galardones, sus medallas, todo el reconocimiento de una nación gracias a una mujer que, no importando su condición, hizo la obra de Dios, porque no desistió. Diga que está a su lado, no te rindas. Hay que hacerlo. Deja de estar llorando, deja de estar, y es que pastor, no. Todo en la vida siembra y cosecha. Y sembrar no es fácil. Sembrar demanda una inversión, demanda un tiempo. Por eso la Biblia dice que el que siembra con lágrimas, y si dice que con lágrimas es porque hay un esfuerzo. No te quedes en la casa, tengo que ir a la iglesia, no me voy a quedar. Y yo les felicito a ustedes y también a las personas que se conectan, pero quiero decirles a las personas que se conectan, no es lo mismo allá conectado, sentado en la comodidad de su casa, que las personas que pagan el precio. El gran problema es que la gente quiere recibir la cosecha. Dice la Biblia que con lágrimas sembramos, pero que con ¿qué? Con gozo, con risas recogemos la cosecha. Oh, qué linda cosecha, qué lindo, qué bendición de cosecha, ¿sí o no? Pero para esa risa, para ese gozo, primero se tuvo que ¿qué? Llorar, lágrimas para ver la cosecha. Ampollas en las manos, echando asadón, cuidando, protegiendo. Al final recibe la cosecha. ¿Cuál es el problema de muchos? Que quieren recibir la cosecha, los milagros de Dios, sin sembrar, sin pagar el precio. Pastor, ¿qué será que esta parte económica, pastor? Pero para Dios, nada. Es muy complicado así, amados, porque es una ley divina. De la misma manera, todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Siembras en escasez, pues eso vas a recibir. Punto. Es una ley. Ya le dije, los principios no fallan. ¿Quiénes fallamos? A mí me aterra las personas que dicen, pastores, que económicamente estamos mal, pastores, que es pastor. Sí. Pero por otro lado, nada. Pero también felicito, sea esta la oportunidad, para aquellas personas que sé que están pasando por momentos duros, difíciles. No necesita que me lo digan, uno lo entiende. Pero a pesar de esa limitación, a pesar de esa situación, siempre están ahí. Esto es lo del Señor, punto. Prepárense, porque una bendición para sus vidas. Prepárense. Porque así, con la autoridad que tú siembras, así con esa misma autoridad vas a recibir la cosecha. ¿Cuándo? Tranquilos, Dios es perfecto en el tiempo de Dios. No en vano le servimos al Señor. Dígale que está a su lado, vale la pena servirle al Señor. Ahora me dice, pastor, es que yo sí quisiera predicar. Le digo porque me lo han dicho por ahí. Gente de otras congregaciones que a veces lo llaman a uno y le dicen, pastor, ¿qué será? Yo sí quiero, pero es que con esa joyita de familia que tengo, con estos hijos, yo cómo les predico a la gente, porque ellos saben cómo está mi hijo, cómo está mi hija. Yo quiero decirles, el siervo que ustedes ven acá, detrás de esto que ustedes pueden ver acá, han habido lágrimas, dolor, tristeza, trasnochos, cosas duras. Pero a pesar de todo lo duro que yo pueda estar viviendo, siempre me he colocado aquí delante de ustedes con la mejor cara y nunca dando lástima. Mire, no tengo para el arriendo, ¿quién me socorre un mercadito? No. Mire, es que mi hija, este problema, mire, es que lo otro, y llorando, es que no, porque creo en un Dios todopoderoso. Porque entendí un principio. Escuche lo que les voy a decir. Alguien si lo quiere tomar, tómelo. Entendí un principio, y es un principio que lo vivo y que veo el resultado. Que si yo me preocupo por las otras familias, por edificarlos a ustedes como familia, Dios se preocupará de cuidar mi familia y de edificar mi familia. ¿Están conmigo? Yo no podría decir, hermano, es que yo no puedo predicar porque como tengo un problema, ustedes saben mi problema con una hija, ejemplo, entonces yo no puedo predicarles hoy. No, a mí no me interesaba ese problema. Yo estoy cumpliendo mi labor, voy en mi ruta, punto. Y yo no puedo desviar la ruta ni sacar disculpa de mi ruta porque tengo una situación personal. Independiente de mi situación personal, yo le sirvo a Dios. Y yo he entendido hoy en día, tengo una hija que cada vez que se encuentre con alguien, cada vez que hable con alguien, cada vez que tenga relación con alguien, siempre le va a hablar de Dios, siempre. Siempre le habla de Dios, siempre está sembrando semillas, siempre está sembrando semillas.
una hija que hace mucho tiempo era un problema, era una dificultad, era un dolor de cabeza, era una situación difícil. Pero como yo me he decidido a seguir, pase lo que pase, sembrando en las familias, Dios guarda en mi familia. Amén. Entonces yo no puedo sacar excusa que hasta que mi familia esté perfecta, que todos mis hijos le sirvan a Dios, que todos, ahí sí voy a predicar. No, nunca lo vamos a hacer. Nunca tendremos la familia perfecta. Nunca estaremos en el momento ideal. Siempre hablan adversidades. ¿Están conmigo, por favor? Entonces necesitamos estar ahí constantes. Lo segundo, escúcheme, segundo principio de aquellas personas que dicen, pastor, yo le sirvo a Dios, trato de obedecerle a Dios, pero no veo nada, pastor. Segundo, nunca confieses derrota. ¿Nunca qué? No dé lástima a los demás, por favor. Más como hija de Dios. Por favor. Tú tienes siempre que saber la postura tuya como hija de Dios, como hijo de Dios. Ten cuidado con lo que tú hablas. Ten cuidado con quien hablas. Y yo tengo que decirle a muchas personas hoy, ¿sabes qué? Más bien, cállate. Cállate. Porque se olvidan que las palabras tienen ¿qué? Autoridad y poder. Porque las palabras son ondas. ¿Son qué? Cuando tú hablas, cuando yo estoy hablando aquí, lo que estoy emitiendo son ondas sonoras. Por eso de cada palabra que yo dé, tengo que rendirle cuentas a Dios. Los de la NASA están, hagan el estudio por ahí. Googleen un poquito. La NASA está estudiando esto de las ondas sonoras. De hecho ya lo vienen estudiando hace muchos años. Y dice que todas las palabras quedan en el universo. A tal punto que los estudios muestran que podrían tomar todas esas ondas sonoras y volver a armar un discurso de Abraham Lincoln. Todas las palabras quedan. ¿Cuánto más nuestro Dios las conoce? Ten cuidado, porque toda palabra que tú dices tienes que darle cuentas a Dios. Por eso Dios dice que con nuestros labios tenemos que ¿qué? Bendecir, ¿y no qué? ¿Y qué es bendecir? Palabra compuesta. Bendecir, decir bien, habla bien. Porque con tus palabras tú puedes edificar castillos en tus hijos, en la gente, por donde vayas. Puedes edificar castillos, o con tus palabras puede cavar sepulcros. ¿Qué quieres? ¿Edificar castillos o cavar sepulcros? Fuimos llamados a edificar, correcto. Llamados a bendecir a la gente. Gente que estará pasando por momentos duros y difíciles, pero tú dices, ay, dígame a mí que he pasado momentos duros, pero tengo un Dios que me sacó de esto. Vamos, busquemos de Dios. Vamos a orar por eso. Eso no te va a ganar. Vamos, yo quiero presentarte al Dios que yo conozco. En la medida que tú hablas de esa manera, Dios te respalda. Pastor, es que no me sé ni un versículo. Uy, es que yo sí soy cerrada, no me queda nada. No te preocupes, que para eso tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Tú simplemente abre tu boca, comienza a hablar, que Dios te llenará. ¿Sí es así o no? Claro. Preocúpate una vez más por llenarte del Espíritu Santo. Te llenas de tal manera que rebosas y puedes llenar a otros. Entonces diga conmigo, no voy a declarar cosas de derrota. Que tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Sí? ¿Es así o no? Y porque lo dice la Biblia, anote este versículo. Números capítulo 14, versículo 28. Escuche lo que dice Dios. 14, 28. Es muy fácil que lo aprenda. Números 14, doble 28. Dice la Biblia: según habéis hablado, Dios diciendo, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. De acuerdo a como tú hables, así yo haré. Uy, entonces tómalo para bien o tómalo para mal. Si yo hablo que tengo un Dios grande y poderoso, si yo hablo que Dios va a hacer milagros, si yo hablo que Dios me saca de esta situación, si yo hablo que tengo un Dios que es lo más grande y lo más maravilloso que hay, así como tú hables, yo haré contigo. Yo, no, esto de servirle a Dios, esto no, esto estoy, mire, pailas, que estoy mal, que no sé qué. Eso así mismo. Porque todo, dice la Biblia en Génesis, todo se reproduce de acuerdo a ¿qué? Al mismo género. Punto. Punto número ¿qué? 3. No le eches la culpa a nadie de tu situación.
¿Alguna persona que le eche la culpa a alguien? Uy, es que a mí me dejó ese tipo y eso fue lo peor que... Uy, es que este gobierno, uy, es que esto, uy, es que lo otro. No le eche la culpa a nadie. Asume tu responsabilidad 100%. Ni siquiera 80%, 100%. Ustedes se imaginan a Moisés diciendo, yo sí quería servirle a Dios, pero como yo fui, como no me hicieron caso, como no me atendieron, yo sí quería hacer eso con el faraón, pero como yo fui, me rechazó. No. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Dígale que estás solo, no le echemos la culpa a los demás. No te resientas con los demás. Uy, es que yo no volví a la iglesia porque el pastor nunca me llama, nunca me llama. Algunos están enojados conmigo porque no lo llamo. Uy, es que yo fui y la hermanita fulana tal ni siquiera me saludó, entonces yo no volví por allá. Se la pasan echando la culpa a otros. Se la pasan llenos de rencor, de resentimiento. Se la pasan con broncas con otros. Pregúntate a esta hora, y aquí hay un buen análisis. No me contestes, solamente hazte la pregunta tú mismo. A conciencia, delante de Dios, ¿tú le tienes bronca a alguien? Bueno, guardes eso, no es sano. No es sano. Uy, sí, porque es que lo que me hizo. Y sí, no. Porque si hay alguien que podía tener bronca contra alguien, ¿sabe quién fue? Además de Jesús, José, el soñador. José no la llevó bien con los hermanos, ¿o no? Eso hay un roce y terrible. Hasta el punto que un día lo empaquetaron y lo mandaron para Egipto como esclavo. ¿Sí fue así o no? Y sin embargo, José nunca guardó rencor con sus hermanos. Un día tiene que descubrirse delante de sus hermanos. Y cuando los hermanos se dan cuenta que José dice, uy, barramos con José. Uy, no, ahorita sí. ¿Qué dijo José? ¿Cuál fue la postura de José? Tranquilos muchachos, ¿no? Los veo como están como pálidos. ¿Qué les pasó? Están asustados. ¿Qué fue? Uy, no, José, es que lo que hicimos. Tranquilos. ¿Qué pasó, muchachos? No, José, discúlpenos, José, perdónenos, José. Tranquilo, no me pidan disculpas. Tranquilos. Quiero decirles que eso que usted dice, es más, ¿sabe qué? Yo estoy agradecido con ustedes. ¿Agradecidos de qué? Agradecidos que gracias a esa empacatadura que hicieron y me mandaron para Egipto, estoy aquí donde estoy. Si no hubiera sido por ustedes, si no hubiera sido por lo que ustedes hablaron, por lo que ustedes hicieron, yo no estaría en la posición que estoy. Pero gracias a lo que ustedes hicieron, mi Dios lo convirtió en bendición. Entonces, José es el prototipo de la persona que no guarda rencor, no guarda resentimiento, sino que al contrario toma eso que le hicieron malo para hacer un impulso y que se pueda ir mucho más lejos. ¿De acuerdo? Pero algunos toman eso para decir, no, es que ya la posición que estoy es porque, mire, me tienen aplastado. No, eso lo tiene que impulsar. Si te dicen es que usted no va a salir adelante, ya 2 meses y vuelvo y la veo en la cantina, vuelvo y lo veo en la cantina. Uy, eso en lugar de que, es que me dijeron eso, pastor. En lugar de que les crea eso y les voy a demostrar que tengo un Dios grande y poderoso. Y les voy a mostrar, voy a salir adelante. No, usted ya no sale de ese negocio, usted se va a quebrar en ese negocio. Es en una tiendita y que, no, y les voy a demostrar que con esto el Dios de los cielos puede hacer cosas grandes y tremendas. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Así que no guarde rencor, amados. No guarde resentimientos. No te dejes rodear de gente que no te va a ayudar en nada. Al contrario, mire, si hubo un grupo de personas que Jesús les andó duro, ¿fue a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué les andaba duro? ¿Por qué los tenía al margen? ¿Por qué los tenía a raya? ¿Por qué no les pasaba media? ¿Por qué? Fariseos. ¿Por qué? Hipócritas, porque decían una cosa que no la vivían. Hay muchos fariseos que están al lado tuyo. No, mira el que está solo. Afuera, fariseo. Hay muchos fariseos que están ahí, que están siempre pendientes de señalarte, pero que desconocen, ignoran o hacen caso omiso de que ellos están peor que lo que tú estás. Pero sí son dados a señalar, a marcar. Ten mucho cuidado con los fariseos. Porque si Dios los puso ahí como a la raya, y si tú eres una hija de Dios, también tenga los fariseos allá. No te juntes con esa chusma. Ten mucho cuidado. Pero también que tú no te conviertas en tu propia farisea o fariseo. Ya que voy a ir allá.
con el pecador que yo soy, yo que me voy a sumar por allá, tú misma, por favor, quita eso. Sana tu corazón. Tú no sabes, porque la Biblia lo dice, que si nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿el qué? ¿El fiel y justo para qué? Perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Hay personas que aún siguen autoflagelándose, autocondenándose. Uy, es que yo sí soy mala, soy malo. Uy, es que yo. Ya no, o sea, si tú ya le pediste perdón a Dios por ese pecado, tranquilo que ya Dios lo ha perdonado. Y si Dios ya lo perdonó, si Dios ya lo quitó, si Dios ya lo echó a lo profundo de la mar, ¿qué haces tú sacándolo otra vez y trayéndolo otra vez a tu vida? Tienes que ser libre de eso. Deja de autocondenarte, deja de autodespreciarte, deja de marginarte. Entiende quién eres tú en Dios. Diga que está a su lado. Necesitamos nosotros saber quiénes somos en Dios. Comienza a dar frutos. Frutos. Porque el árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. ¿Por sus frutos qué? Seremos conocidos. Entonces, haz esos cambios. Punto número 4. Cree en la sabiduría de Dios y en las estrategias de Dios más que en tu propia sabiduría y en tus propias estrategias. Porque hasta aquí lo hemos hecho en nuestras fuerzas. Yo creo que voy a hacer esto, yo creo que voy a montar eso, yo creo que voy a ir allá, yo creo, por mi experiencia. Pero ¿cuántos saben? No sé si de pronto alguien sabe que Dios sabe más que nosotros. ¿Alguien sabía eso o no? Claro. Entonces, en lugar de ¿por qué? Señor, tú sabrás por qué lo estás haciendo. Tú tienes algo planeado. Descansa en Dios. Descansa en Dios. Cosas que tú dices, no sé cómo hacer. Yo no sé cómo hacerlo, Dios, pero yo sé que tú me vas a dar la salida. Porque junto con la prueba, Dios nos dará ¿qué? La salida. O sea, no te preocupes, que Dios no te va a meter. Mire, ese no es el Dios que tenemos. Ese no es nuestro Padre, que te va a meter tu vida en un laberinto y que tú mires a ver cómo te defiendes. No. Si estás en un momento duro, junto con esa prueba, Dios siempre te dará ¿qué? Diga conmigo, la salida. ¿Ah? Diga, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y Dios sabe la manera como lo va a hacer. ¿Sí? Es el Dios que tenemos. Y quinto y último. Necesitas, escúcheme esto, aferrarte a las promesas y a la palabra de Dios. Más que a tus sentimientos. ¿Necesito aferrarme a qué? A la palabra de Dios. A las promesas de Dios. ¿Más que en qué? Que mis sentimientos. Porque es que lo que yo veo no es un cuadro real, ni total, ni completo. Tu vida está enmarcada aquí en la palabra de Dios. Y tú tienes que caminar por lo que Dios te ha dicho, por lo que Dios te está hablando y no por lo que tú estás viendo. La semana pasada dijimos que fe es: no me importa lo que oigo, no me importa lo que veo, solamente me importa lo que creo. Tú verás si lo decides. Toma esa decisión y dice: yo lo voy a hacer así. Y si lo que Dios dice, es decir, porque como Dios lo dice es verdad, yo me aferro a eso. Ustedes se imaginan a Moisés en los guaraches de alguno de nosotros, que frente a la situación de que habló con el pueblo nada, con Faraón no habló nada, y Moisés dice: ay no, esto como que es duro, esto es difícil, yo mejor me retiro, yo mejor vuelvo al desierto. No. ¿Por qué Moisés se mantuvo? ¿Por qué? Porque Moisés creía en la promesa. Porque un día Dios le dijo allá, cuando estaba en ese chamizo que no se terminaba, de esa zarza ardiente, le dijo: mira, Moisés, es que yo soy el que te cree, yo soy el que te formé, yo soy el que te salvé de las aguas. De hecho, tu nombre se llama así, sacado de las aguas, porque tú naciste con un propósito, porque yo te tengo con una misión, porque tú vas a sacar a mi pueblo de esclavitud, tú tienes una tarea, yo soy el que te lo digo, es una promesa para ti, tú vas a conquistar, tú lo vas a lograr, Moisés, yo te voy a mandar. Y no me pongas límite. No, Tatareto tiene nada que ver. No, así como tú eres, así te voy a utilizar y voy a hacer cosas grandes contigo. Él tenía una promesa. Y cuando pensaba desmayar, él se acordaba seguramente de la promesa. Dios me dijo, Dios me respalda, Dios está conmigo. Porque si hubiera sido por sus sentimientos, él hubiera declinado. ¿Por qué declinamos nosotros entonces? Porque nos dejamos llevar, ¿por qué? Por los sentimientos, por lo que yo creo, por lo que yo pienso. Ahora, cambia y comienza a vivir por la palabra. Si Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Si está escrito aquí, mire,
Los presidentes vienen y van. ¿Sí sabían eso? Los gobiernos vienen y van. La tierra hoy está y mañana no está. Hoy podemos ver una montaña y mañana la montaña se puede quitar. ¿Sí así o no? El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué? Su palabra no pasará. Y si esto es lo más seguro que tenemos, si esto es lo más firme que tenemos, pues peguémonos a la roca, que es la palabra de Dios.